Hola, buenos días. Buenos días. Mire, quería cambiar este reloj porque es que no funciona como debería. Pero esto ya lo decía en la letra pequeña. ¿Qué letra pequeña? Hombre, la que se ve con lupa y en algunos ángulos... Para que no te haga la del mapache, Consumidores Irache. Sí, está aquí, pero no... si me da un momento... Se la encuentro, ¿eh? Sí que está por aquí, ¿eh? Sí. Un momento. Está por aquí. Está... Cuando compramos en un comercio, en primer lugar, que sepamos que el producto tiene que ser de temporada y un producto en condiciones. No puede ser un producto con taras o defectos. Yo compro un producto y me falla, tiene un defecto. ¿Qué derecho tengo como consumidor? Es a que me lo cambien otro igual y si no hay otro igual, me devuelvan mi dinero. Otro caso es que me digas, he comprado un producto pues que no tiene tara o defecto y quiero que me lo cambien, o quiero que me den un vale, o quiero que me devuelvan el dinero. Bueno, pues que sepa usted como consumidor, bien claro, que el derecho que tiene es a lo que se quede reflejado en la publicidad. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un ticket o una factura o una publicidad en la que se dice que se admite devolución en 15 días, ese es el derecho que tiene usted como consumidor, porque la publicidad vincula y obliga. Otra cosa es que me digas, no pone nada en el ticket, no hay ninguna publicidad en el establecimiento de cambiarlo. ¿Qué derecho tengo? En principio, ninguno. Ya depende un poco del comercio. ¿Por qué? Porque el producto no tiene tara ni tiene defecto. Otra cosa es que, en general, el comerciante hoy en día cuida mucho al consumidor, intenta o bien darle un vale, o le devuelve el dinero, o le cambia el producto, pero obligación legal no la tiene. Luego ya tienes también, bueno, pues hoy en día sepamos que la garantía realmente de estos productos es de 3 años, son los bienes de consumo, menos la alimentación, y luego sí que hay veces que te encuentras garantías ampliadas. ¿Qué significa? Pues que hay electrodomésticos, etcétera, empresas en las que buscan pues captarte más. Entonces, en vez de darte una garantía de 3 años, te dan una garantía de 5. Me parece muy bien, pero yo ahí diría, esa garantía de 5, ¿qué es lo que me cubre? Entonces es fundamental que leamos despacio las condiciones a las que nos estamos comprometiendo, ya que los 3 primeros tenemos por ley el derecho, con mano de obra, piezas y desplazamiento que nos tiene que cubrir, y luego los otros 2 restantes depende de la empresa, depende de lo que te ponga la empresa como condiciones. A veces te obliga a tener el servicio técnico con ellos, a hacer unas reparaciones con ellos, o que te cubra la mano de obra, pero no las piezas, etcétera. Entonces, por eso hay que mirarlo despacio. Y ya por último, lógicamente, cuando compras en un comercio, pide siempre el ticket o factura. ¿Para qué? Para que si luego tengo un problema, poder justificar que lo he comprado en ese establecimiento y tengo unos derechos basándonos un poco en si el producto tiene tara o no, o realmente la posibilidad de una devolución. Yo sí diría como consumidor, preguntemos siempre antes de comprar la posibilidad de devolver el producto para que sepamos un poco a qué atenernos en el momento de esa compra del producto X. Solo puede devolver una compra si un vale lo permite. El producto que compro tiene que estar en perfecto estado. Si el comerciante no te da el ticket, solicítalo.